Un fraterno saludo para todos. La verdad es un verdadero honor poder compartir con mis colegas pediatras el día de hoy y en esta jornada de pediatría social que llevan el nombre del doctor José Francisco, como un homenaje más a su trayectoria personal y profesional, y agradezco ser partícipe del mismo. Mi objetivo en el día de hoy es que podamos todos hacer una reflexión personal sobre nuestro ejercicio médico fundamentada en los valores que soporta la profesión médica, que es la moral interna de nuestra profesión, desde una valoración bioética. Tenemos una serie de conceptos, como pueden ver, que de alguna manera sentimos que podemos definir o sabemos a qué se refieren, o por lo menos alguna vez los hemos escuchado a lo largo de nuestro transitar formativo o profesional. Los hechos nos señalan que un alto porcentaje del personal de salud tiene un bajo nivel de conocimiento y competencia para gestionar los hechos, los valores y los deberes que todos los días se nos presentan en la práctica asistencial. Y tal vez esto se extrapole también a la vida ciudadana y personal de muchos de nosotros. Pero para poder reflexionar tenemos que tener la capacidad de hacerlo. Para esto utilizaremos pues nuestra conciencia moral, una conciencia moral que esté operativa y funcione bien. El doctor Pedro Rocamora, en una perspectiva neurocientífica de la conciencia, señaló que la conciencia es una función cerebral cuya base estructural es neurofisiológica, pero cuyo desarrollo y configuración es psicosocial, que la carga referencial está constituida principalmente por los valores y creencias que son recibidos, así como por factores pedagógicos y normativos impuestos, y que son determinantes en la configuración psicosocial de la conciencia. Pero hagamos un recorrido en su construcción desde nosotros mismos. Los pediatras somos personas y en el seno de nuestra familia pasamos de una condición moral heterónoma y progresivamente comenzamos a internalizar estos valores que se nos mostraron y se nos enseñaron hasta lograr el desarrollo de una autonomía moral en la adolescencia. Si tuvimos suerte, adicionalmente nuestra familia favoreció este proceso con algún método que nos enseñó de alguna manera y de acuerdo a nuestra etapa de desarrollo sobre las consecuencias de una conducta positiva o negativa. Esto ya sería como una forma incipiente de deliberar. Simultáneamente, pues nuestro cerebro también pasó por una maduración biológica que estuvo acorde a nuestras etapas de desarrollo cognitivo y moral. Y vamos configurando con todo esto, pues, lo que sería nuestra personalidad. En la escuela y el colegio empezamos a aprender nuevas normas y valores, observamos conductas positivas y negativas y a responder de distintas maneras ante ellas. Fuimos afectados también de distinta manera por los determinantes sociales que dejaron su impronta en el desarrollo moral y en la forma de cómo responder, cómo afrontar los problemas, ya sea como persona o como ciudadano. Y así pues llegamos a la universidad y al hospital y empezamos a conocer las normas y valores de la medicina. Encontramos debilidades por la falta de programas que no desarrollaron nuestras competencias de humanización relacionadas a cómo aplicar esos valores y principios al ejercicio, al cómo afrontar la relación médico-paciente en los distintos niveles y ambientes asistenciales. Aprendimos más del escenario restrictivo que tenemos de hace más de 2 décadas y de la cultura paternalista basada en la beneficencia mostrada por nuestros referentes. Este proceso siguió su evolución durante la residencia de posgrado y también la heredamos a los médicos que nosotros formamos una vez cuando fuimos especialistas. Muy pocos maestros nos mostraron realmente una práctica médica distinta, fundamentada más en la construcción de su propia personalidad, ya que eran personas excepcionales o muy buenas. Le dejamos más al arte que a la ciencia, con muchos éxitos y también con errores. Pero si nos damos cuenta de la línea de tiempo, también se presentaron algunos hitos importantes en la historia de los niños, niñas y adolescentes y que debieron sincronizarse con el contenido de nuestra formación como médicos o especialistas. Hablamos pues de la doctrina de protección integral.
Como pediatras, nuestra responsabilidad del deber inicia en ese primer encuentro con nuestro paciente y su familia. La relación médico-paciente es nuestro proyecto y como tal es una experiencia moral o fenómeno moral que, como lo expresa Diego Gracia, es una experiencia del deber. Un deber que tiene la forma, o sea, la estructura de obligación en la que nosotros siempre vamos a elegir los valores positivos, o sea, los mejores para nuestro proyecto, que es la relación médico-paciente, pero que también tiene un contenido, que es nuestra voluntad, nuestro conocimiento y en mayor porcentaje, pues, nuestra razón. Se podrá decir que este proyecto, que es la relación médico-paciente, será moral solo si los actos que realizamos se originan de nuestra autonomía, o sea, desde nosotros. Solo así podremos ser moralmente autónomos. Estos actos son morales porque son conscientes y nos generan una responsabilidad, un deber que asumimos sobre ellos. Los actos se cumplen por el deber. Por el contrario, si el deber lo realizamos por un contenido basado en la obediencia, o sea, por el cumplimiento de normas externas llamadas heterónomas, así cuando éramos niños, y no son asumidas como propias, lo más que podríamos hacerlo para hablar coloquialmente es impregnarlo de algo de moralidad. Por ejemplo, el cumplir el deber solo por el mandato de un código o una ley del ejercicio de la medicina o la LOMNA o los reglamentos de una institución asistencial. En este caso nos comportaríamos como personas moralmente heterónomas. Para lograr un ajuste y ser considerados como moralmente autónomos, tendríamos que asumir estas normas objetivas como valores en sí. Aquí nuestros actos, aunque sus resultados al final fueran positivos, son amorales, porque los realizamos de modo inconsciente o automático, o pueden ser inmorales, porque no se genera en nosotros esa responsabilidad del deber. Y ante una mayor exigencia personal, una mayor exigencia de nosotros como pediatras, solemos delegar o justificar esta responsabilidad en otras personas o instituciones, o ponemos límites, no damos ese algo más que el paciente espera y nos mantenemos en una trinchera. Decimos que hacemos resistencia y a algunos les gusta escuchar la palabra héroes de la salud. Pero aquí no se asume una responsabilidad. Entonces, para actuar de manera moral, debemos afrontar dando los primeros pasos. El primer paso para darle más valor a nuestro proyecto, que es la relación médico-paciente, es garantizar la autonomía. Y ahí tenemos que trabajar con nuestra voluntad para dejar de lado esa conducta paternalista que ya desde este momento sería equivalente a utilizar una conducta o protocolo desactualizado u obsoleto. Requiere además del conocimiento de aspectos legales relacionados al niño, niña, adolescente, señalado en las leyes, en la LOMNA, en la Ley del Ejercicio de la Medicina, en el Código Deontológico y de Ética Médica. Reconocer la autonomía de nuestros pacientes nos debe llevar a preguntarnos, ¿cómo quiere el niño, niña, adolescente ser tratado? Él o ella quiere saber quién eres, por qué te acercas, por qué se está sintiendo enfermo, por qué dices ser la persona capaz de mejorarlo y el cómo lo harás. Quiere verte a los ojos, que lo llames por su nombre, quiere sentir que le transmites confianza y seguridad. Es muy frecuente escuchar que debemos tratar como quisiera que me trataran, pero eso generalmente no lo cumplimos. De acuerdo a su grado de madurez, él o la paciente necesita que logres una buena comunicación y le expliques el resultado que quieres obtener para él o para ella, paso a paso. Debes ser capaz de escuchar sus temores y dudas y de darle respuesta con la verdad a todas sus preguntas. Debes asegurarte de haber recibido su mensaje y que lo comprendiste. Debes repetirle el contenido del mensaje a fin de recibir su visto bueno. Asimismo, debes asegurar que tu mensaje fue recibido y comprendido. Cumpliendo esto, podrás decir que estás iniciando el buen camino. Este mismo trato debe ser dado a los padres o representantes
quienes tienen la responsabilidad como garantes inmediatos de la salud de sus hijos bajo su patria potestad, lo cual está reflejado en el artículo 42 de la LOM. El siguiente paso es el inicio de la relación de ayuda, la beneficencia, que define el tipo de pediatra que somos. La autonomía, que es el primer paso, nos lleva a dar esta relación de ayuda, de hacer el bien, que parte desde la persona a quien brindamos nuestro servicio. Y para ello debemos conocer el cómo quieres que te ayude, qué quieres lograr con mi intervención. Y debemos preguntarnos, ¿tengo las competencias para ayudarlo? ¿El plan de trabajo que le ofrezco cumple con este objetivo? ¿He cumplido con el proceso de asentimiento y consentimiento? ¿Hasta dónde puedo y debo llegar para lograr lograr ayudarlo? ¿Necesito la participación de alguien más? ¿Y tengo a mi disposición los medios para cumplir con lo que se me pide? La responsabilidad del deber que tiene cada actor, persona o institución es gestionar para ese menor la beneficencia que él nos pide y también nos exige. Te lo piden también sus padres, quienes te responden a las dos primeras preguntas, y posterior a eso puedes dar ya tu respuesta a las siguientes 6 preguntas. Esta gestión de la beneficencia, que es hacer el bien, mejorará nuestra calidad de servicio. Pero para que esa calidad también se refleje en el hospital, que es el representante del Estado, la institución debe corresponder con el cumplimiento de sus obligaciones y el respeto de la autonomía del niño y adolescente. En nuestro entorno, este hecho es la prueba directa de la ineficiencia e incapacidad de las autoridades sanitarias y de la salud pública, y eso pues se demuestra en la indolencia que tienen ante la gestión de la beneficencia en nuestra infancia, y en este sentido pues ellos no son una figura moral. Para dar estos dos primeros pasos y los que vienen, los sucesivos, debemos utilizar un buen calzado, y la marca de ese calzado es la deliberación. Diego Gracia propuso esta metodología deliberativa, la cual consiste en la ponderación y análisis reflexivo de todos los factores que intervienen en una situación con el fin de buscar una decisión óptima, afirmando que la ética no se trata de lo bueno, sino de lo óptimo. La deliberación ampliará nuestra capacidad para razonar y recargará nuestra voluntad. Nos dará la posibilidad de observar una realidad y analizar las posibles salidas, eligiendo junto a todos los actores las mejores opciones, las más prudentes, para ese momento único de nuestra relación con el paciente y su familia, y también con el hospital. Cuando realizamos actos sin una deliberación, lo hacemos de forma automática o inconsciente, y como hemos visto, esto no es moral. Esta metodología y estructura mental de pensamiento se aplica a los hechos clínicos y psicosociales que surgen de la relación médico-paciente, ya que nuestro abordaje siempre es integral. La deliberación pasa por 3 pasos que deben ser sucesivos a fin de disminuir la incertidumbre o la angustia que genera cada uno de ellos, y con la aparición subsecuente de mecanismos de defensa que son inconscientes, como la negación, la renegación, o el aislamiento o racionalización, o cuando utilizamos un pensamiento rápido que hace que tomemos decisiones rápidas, llevando al fracaso a la deliberación. Y para todo este proceso, sin duda, se requiere formación y un entrenamiento para adquirir esta competencia. Una vez más, me refiero que sin voluntad, conocimiento y razón que nos aporta la deliberación, no lograremos darle valor a la relación médico-paciente y no podremos alcanzar nuestra condición moral autónoma. Entonces, ¿qué nos lleva a ser un pediatra beneficente? A promover o hacer el bien en una relación de ayuda que respete la autonomía de tu paciente, su dignidad, y no se fundamente en una relación paternalista. A deliberar de tal manera que puedas resolver los nudos de dificultad, a mostrar empatía, compasión, a informar sobre los riesgos, beneficios en cualquier decisión y realizar tu plan de trabajo desde la medicina basada en la evidencia.
expresado también con el asentimiento y el consentimiento. A no hacer promesas engañosas y defender los derechos de tus pacientes siendo la voz de ellos. A activar el sistema de protección del niño o niña adolescente dentro de tu espacio hospitalario. A buscar la solidaridad de otras organizaciones de la sociedad civil. A denunciar las irregularidades, que es una forma de visibilizar los problemas, que también es como, y eso lo resalta la ley, incluso la LOMNA, como una expresión de tu libertad médica y tu derecho de resistencia contra el sistema. Hacer todo esto de forma consciente y asumir tu responsabilidad moral. Entonces mi pregunta para quienes están en esa trinchera resistiendo es, ¿hasta qué punto llega tu capacidad de voluntad en la acción beneficente? Esto sin duda le dará más valor a tu relación médico-paciente y te convertirá en el pediatra que piden los niños y adolescentes venezolanos. Pero hay algo más. El principio de no maleficencia nos obliga a no hacer daño intencional. Es un deber de obligación perfecta. Requiere de una conciencia de responsabilidad y de las consecuencias de nuestras acciones. Este principio parte desde nosotros, como personas, de nuestra autonomía. Por otro lado, saber cuál es el punto limítrofe entre una acción beneficente y un resultado maleficente no es nada fácil. Nos podemos preguntar, ¿hasta dónde debía haber actuado para que no le hubiera pasado esto al paciente? Aquí se valora pues lo que es la responsabilidad profesional del pediatra. En el derecho se explica que la evidencia de una acción que puede ser no intencional, que se llama culpa, o intencional, que se llama dolo, debe producir daño en el paciente y demostrarse que esa acción fue la causa del daño. Sabemos que ningún pediatra tiene la intención de hacer daño, por lo que el dolo, que es la intencionalidad, no sería compatible con su naturaleza, aunque hay algunas excepciones, pero la no intencionalidad en el daño no le exime de su obligación. Diego Gracia ha señalado que deberíamos cambiar la palabra culpa por responsabilidad, debido a que la primera tiene una raíz heterónoma, producto de una persona que sigue pegado a esa heteronomía que arrastra desde su niñez y que no ha evolucionado a la autonomía moral que sí estaría unida a la responsabilidad del deber. Hemos señalado que el principio de no maleficencia nos obliga a no hacer daño por una acción intencional, pero la no intencionalidad, que es la culpa, como productora del daño, también genera las mismas obligaciones y es la forma más ordinaria y más importante de la responsabilidad profesional. Cuando existe el daño en el paciente, este debe ser cierto, actual y no haber sido reparado. Debe afectar los derechos del niño o adolescente y ser reclamado por quien tenga legítimo interés, que puede ser incluido otro pediatra. El daño puede ser físico, moral o patrimonial. Este tema va unido a lo que es la cultura de seguridad del paciente, que es el resultado de valores, actitudes, percepciones, competencias y patrones de conducta de los individuos y del grupo que desempeñan su actividad asistencial, con un alto porcentaje de prevención para efectos adversos. También existen perfiles de pediatras que muestran conductas maleficentes y que pueden producir daño al paciente. Con ello se pudiera valorar su responsabilidad profesional. Asumidas como no intencionales, son factibles de ser prevenibles. Describo algunos. Hablamos del pediatra arbitrario, el pediatra imprudente, el pediatra negligente, el pediatra indolente, el pediatra que actúa con impericia y puede llegar al intrusismo de una subespecialidad, el pediatra que no observa los reglamentos, el pediatra que practica una medicina defensiva o de pago por terceros, también llamada medicina prepagada. Para finalizar, el principio de justicia dice que somos un recurso para la equidad. Diego Gracia nos dice que vivir en justicia es el fin de nuestra condición moral, pues no cabe moralidad más que en los seres autónomos. Nosotros somos un recurso de humanidad para nuestros niños, niñas y adolescentes, y ellos nos necesitan para la garantía de su autonomía,
la gestión de su beneficencia y la no producción de daño con conductas maleficentes. Nuestra voluntad, conocimiento y capacidad de razonamiento son nuestros recursos, y esos recursos deben ser distribuidos, entregados a ellos en forma justa y equitativa. Y esto es lo que nos da valor a nosotros como personas y como pediatras, nos da dignidad. Muchísimas gracias por su atención.